Bien, hermanos, Hebreos 11, versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El tema el día de hoy pues tiene que ver con Abel, ¿no? Abel, adorar en la fe. La última vez empezamos el capítulo 11, ¿recuerdan? Que tiene que ver precisamente con la fe. Definimos entonces lo que era la fe, y solamente quiero recordar dos cosas que creo que son importantes que tengamos presente. Cuando se define fe, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y explicamos el significado de esas palabras, ¿verdad? Y básicamente lo que dijimos ahí fueron dos cosas. Por un lado, la certeza de lo que se espera tiene que ver con lo que nosotros creemos en nuestra mente y corazón, ¿verdad? Con unas verdades que nosotros hemos escuchado y que nosotros hemos aceptado como buenas para nuestra vida. Pero la fe no es solamente eso, la fe no es solamente un creer. Muchos en tiempos del Señor creyeron en Él, ¿recuerdan? Como dice Juan. Y muchos de los que creyeron no fueron salvos. ¿Cómo así? Sí, porque la fe no viene sola. También es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe por necesidad nos lleva a actuar de acuerdo a eso que se cree. Ese es el punto. La fe nos lleva a vivir y a actuar de acuerdo a eso que nosotros creemos. Yo creo que hoy, con la ayuda de Dios, se va a reforzar un poco más esa idea. Los muertos, hermanos, narran historias. No están callados, aún hablan a quienes los oigan. Y es tan cierto como que de repente, a veces en pláticas cotidianas, comunes y corrientes, a veces solemos de pronto comentar lo que alguien alguna vez dijo, ¿no? Y que fulanito, como decía fulanito, y citamos sus palabras. No solo eso, muchas veces incluso desde aquí se citan palabras de ciertos hombres de Dios, ¿no? De cómo de alguna manera Dios ha usado a ciertos hombres a través de la historia. Tenemos en las Escrituras palabras de hombres que ya no están, ¿no es cierto? Pero que ahí dejaron un testimonio, un legado. Y mis hermanos, desde hace miles de años, Abel ha hablado y sigue hablando a la persona del siglo XXI que esté dispuesta a oírlo. Y parece, o sea, la lectura que acaba de hacer el hermano, son apenas 12 versículos. Pareciera que no fuera mucho lo que tiene que enseñarnos este personaje, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Este personaje que vivió cuando la tierra era nueva, que fue la segunda generación de la humanidad, tiene algo que enseñarle al hombre moderno, sofisticado y tecnológico. Por muy primitivo que fueran Abel y su hermano, ya saben la historia, todavía tiene algo que enseñarnos Abel. Vivió en una época muy distante, en una cultura muy diferente, con mucho menos conocimiento de Dios que el que nosotros tenemos. Eso yo creo que estamos claros. Pero lo que tiene que decirnos es más relevante que cualquier cosa que podamos leer en nuestros periódicos, escuchar en las noticias o ver en la internet. Es mucho más relevante. El tema obvio de Hebreos es la fe. Y sobre la fe, Abel nos habla precisamente. Es la primera persona en una larga lista de personas
fieles que pueden enseñarnos algo sobre la verdadera fe. Él y todos los mencionados en este capítulo ilustran una clase de fe pura que se separa fuertemente de las obras. Obviamente, como digo, todo eso va a quedar claro. Esta es la distinción entonces que los lectores judíos especialmente necesitaban ver. Es necesario mostrarles que desde el mismo principio la fe ha sido lo único que Dios aceptará para salvar al hombre caído. Sí, estos hombres judíos, como los mismos que escuchábamos también en la escuela dominical, tenían el mismo problema. Se habían equivocado con Dios, se habían equivocado con Moisés, se habían equivocado con la ley, porque en realidad la forma de Dios salvar siempre ha sido la misma, no de otra manera. Adán y Eva no podían haber sido personas de fe en el mismo sentido que sus descendientes. Habían visto a Dios cara a cara. Habían tenido comunión con Él como ningún otro hombre sobre la tierra. Y habían vivido en el paraíso. Hasta antes de pecar, no tenían necesidad de la fe porque vivían en la luz de Dios. ¿No es cierto? Hablaban cara a cara con el Señor. Aún después de haber pecado, tenían el recuerdo y el conocimiento de esa relación bella y única con su Creador. Es en ese sentido que se dice que ellos no fueron personas de fe en el mismo sentido que el resto de la raza humana. Sus hijos fueron los primeros en necesitar la fe en el sentido más completo. ¿Sí? Porque la concepción de los dos fue posterior a la caída y los dos nacieron fuera del Edén. Por tanto, nacieron en pecado. Eso hace toda la diferencia, ¿no es cierto? Abel fue el primer hombre de fe en el sentido más completo. Y es importante entender que su fe tuvo que ver con su salvación personal. Sí, así como lo oyen. La fe de Abel llevó a tres cosas progresivas. Y este va a ser básicamente nuestro bosquejo que seguiremos en la predicación. La fe de Abel llevó tres cosas progresivas. Por un lado, un sacrificio verdadero. En segundo lugar, la justicia verdadera. Y tercero, el testimonio verdadero, que como digo, tiene que ver o está hablando en términos de salvación. Como creyó Abel, entonces él ofreció un sacrificio mejor. Y como ofreció un sacrificio mejor, obtuvo la justicia. Y como obtuvo la justicia, es una voz viva que dice a todas las personas en todas las épocas que la justicia es por la fe sola. Vamos entonces a entrar a nuestro primer encabezado. Abel ofreció un sacrificio verdadero. En este punto es donde me va a tomar la mayor parte del sermón. Abel ofreció un sacrificio verdadero. Versículo 4, parte A. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Este versículo, por supuesto, nos lleva de vuelta a Génesis, ¿no? Donde leemos del sacrificio de Abel. Allá en Génesis 2, versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. En primer lugar, aquí en este tema,
hablemos del lugar para adorar un poco. Caín y Abel seguramente tenían o tuvieron un lugar para adorar. Por cuanto estaban ofreciendo sacrificios, debían haber usado alguna clase de altar para hacerlos, ¿no? Los sacrificios siempre se han ofrecido en algún tipo o especie de altar. No hay mención de que se erigieran un altar en aquel momento, y puede ser que ya existiera uno acerca del Edén, donde Dios había ubicado al querubín con la espada de fuego para evitar que el hombre volviera a entrar, dando a entender con esto que para volver a la comunión con Dios tenía que haber un sacrificio. ¿Ve? Y como ustedes saben, en el mismo Edén parece que ocurrió también un sacrificio. ¿Cuándo? ¿O por qué podemos inferir eso? Bueno, porque Dios los vistió con pieles de animales, ¿no es cierto? De ahí se infiere que tuvo que haber habido un sacrificio. Entonces, tanto Adán como Eva y luego sus hijos ya tenían una idea acerca de la manera como podrían volver a tener la comunión con Dios. ¿Cómo? A través de un sacrificio. Parece perfectamente consecuente con la gracia de Dios que haya provisto Él los medios para adorarlo desde el principio. Quizás ese altar fuera un precursor del propiciatorio, un lugar donde el hombre podía ir a pedir perdón y hacer expiación. Muy al comienzo de la historia del hombre, Dios prometió a un libertador muy futuro. Eso de hecho fue antes, en el capítulo 3, versículo 15, ¿recuerdan? Palabras de juicio a Satanás, pero palabras de gracia y de esperanza para la raza humana, ¿no es cierto? Entonces, Dios había prometido ya un libertador futuro, y desde muy al comienzo proveyó un medio temporal de adoración y sacrificio. Un medio temporal, como ya hemos visto a lo largo de la carta a los Hebreos, todos esos sacrificios que se ofrecieron bajo el antiguo pacto no eran sino sombras y tipos, ¿no?, de carácter temporal. Bien, ahora hablemos un poco acerca del tiempo para adorar también. También después de haber habido, debe haber habido un tiempo para adorar, como dice el texto, tiempo después o pasando el tiempo. Y significa literalmente al final de los días. Es decir, al final de cierto periodo de tiempo. Por tanto, puede ser que Dios hubiera designado un tiempo especial para ofrecer sacrificios. Dios, como sabemos, es un Dios de orden. Y sabemos que en los siglos posteriores prescribió tiempos y formas definidos de adoración. Eso ya lo tenemos entonces, ahora sí, con la llegada de Moisés, el antiguo pacto y todo lo demás, como Dios estipuló la forma en que debían adorarlo. El hecho de que Caín y Abel llegaran a ofrecer sacrificios al mismo tiempo sugiere que Dios había especificado un tiempo en particular, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos hablado del lugar, seguramente había un altar, hablamos de un tiempo para adorar, un tiempo en el que los dos fueron a ofrecer sacrificio. Pero ahora hablemos de la forma de adorar, y aquí también es donde me voy a tomar, creo, mayor parte de la prédica. La forma o una forma de adorar. También Dios había designado la forma, no solo el lugar, no solo el tiempo, pero la forma. Y esto es muy importante porque de hecho es contrario a lo que muchas veces se dice por ahí, que la forma no es tan importante como el contenido. ¿No es cierto? ¿No han escuchado algo así? El contenido es lo realmente importante. Bueno, déjenme decirle que para Dios la forma es tan importante como el contenido.
La forma es tan importante como el contenido. Caín y Abel no sabrían nada de la necesidad de adorar u ofrecer sacrificios, mucho menos sobre la forma en que debía hacerse, si Dios no se lo hubiera dicho, quizás a través de sus padres. Pero de que tenían un conocimiento, lo tenían, y si no, no habrían ido a ofrecer sacrificio a Dios. Es de especial importancia que el primer acto registrado de adoración fue un sacrificio. Eso es sumamente interesante. Es decir, una ofrenda por el pecado. El acto supremo de adoración en todos los pactos de Dios con su pueblo. Cuando revisamos los pactos de Dios, eso lo vamos a ver mejor cuando lleguemos ahí en la escuela dominical, pero cuando revisamos los pactos de Dios, siempre vemos que hubo un sacrificio. Eso es lo más importante en un pacto. Y el sacrificio o el acto de adoración supremo siempre era el sacrificio o la ofrenda por el pecado. Abraham le ofreció sacrificios a Dios, por ejemplo. Por medio de Moisés vinieron los rituales del sacrificio complicados y exigentes del antiguo pacto. El eje del nuevo pacto es el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. ¿Lo ven? Está claro. Es inconcebible que Caín y Abel se tropezaran por accidente con los sacrificios como una forma de adoración a Dios. Miren, de hecho, ustedes saben, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de la historia universal de la raza humana, saben que en todas las culturas, en todas las civilizaciones de la raza humana, por muy primigenias que fueran, todas tenían una forma de adorar a sus dioses y siempre la forma principal era ofreciendo sacrificios, ¿cierto? Hasta los más, como digo, los más remotos y primigenios tenían ya ese concepto, esa concepción. Entonces, es inconcebible que Caín y Abel se tropezaran por accidente con esa idea. No, el hecho de que Dios aceptara solo uno de los sacrificios también parece indicar que se había establecido un patrón de adoración. Esa es la otra. ¿Por qué Dios aceptó uno y al otro no? Ya Dios había establecido un principio, un patrón. Y por eso acepta a uno y rechaza el otro. Abel ofreció su sacrificio por la fe. Por la fe. Puesto que la fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17. Abel, o más bien retomo la idea, puesto que la fe viene por el oír, Abel parece haber tenido alguna revelación de Dios sobre la cual basar su fe. Debe haber sabido el lugar, el tiempo y forma en que Dios quería que se ofreciera el sacrificio por el pecado. O sea que esto de que la fe viene por el oír no es solamente después de Pablo. Siempre ha sido así. Siempre ha sido de la misma manera. Abel debía haber tenido algún tipo de revelación para entonces depositar en ellos su confianza y actuar de acuerdo a ese conocimiento. Debe haber sabido el lugar, como dije, tiempo y forma. No hay nada intrínsecamente malo, de hecho, en una ofrenda de granos, frutos o vegetales. El pacto mosaico los incluía. Pero, aquí viene lo importante, las ofrendas de sangre siempre fueron primero, porque solamente los sacrificios de sangre lidian con el pecado. Mis hermanos, sí, es verdad, Dios estipuló otros tipos de ofrendas, pero en realidad la única ofrenda que Dios podía aceptar para expiación del pecado era una ofrenda de sangre. Ya lo vimos en Hebreos, ya que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, punto.
El pecado demanda ¿qué? Muerte. No había otra forma. Aquí es donde comienza entonces la vida de fe, en el sacrificio por el pecado. Comienza con creerle a Dios que somos pecadores y que merecemos la muerte, que necesitamos su perdón y que aceptamos su plan revelado para nuestra liberación. Ahí es donde empieza la vida de fe. Ese es el comienzo de la vida de fe. En esa fe, Abel presentó su sacrificio a Dios. Y por esa fe, su sacrificio fue aceptable a Dios. Eso es lo más importante aquí. Abel ofreció a Dios un sacrificio en fe. Le creyó a Dios e hizo todo lo que Dios había estipulado. Cuando Abel hizo lo que Dios dijo, estaba revelando su obediencia y reconocimiento de su pecado. Por otra parte, Caín fue desobediente y no reconoció su pecado. Eso es una diferencia muy grande, muy grande. El primer paso para la fe, ¿cuál es? Reconocer el pecado. Es lo que dice el Señor también en Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pecado, su bancarrota espiritual. Caín no lo reconoció. Por eso el texto dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Porque Dios había prescrito el sacrificio de sangre. De alguna forma Abel sabía lo que Dios quería y Caín también. La diferencia entre los dos estaba en que Abel dio a Dios lo que él quería, mientras Caín le dio lo que él quería. ¿Sí? Uno le dio a Dios lo que él quería, o sea Dios, y el otro lo que él quería, él mismo. Y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Abel actuó en obediencia y Caín en desobediencia. Abel reconoció su pecado, Caín no. Punto. En efecto, Abel se acercó a Dios y dijo, claro, estamos parafraseando, ¿no? Pero es como si Abel hubiese dicho, Señor, esto es lo que querías según dijiste. Prometiste que si te lo traía, perdonarías mi pecado. Te creo, Dios, reconozco mi pecado y reconozco el remedio que has prescrito. Helo aquí. Caín tenía el mismo conocimiento de las exigencias divinas, pero decidió adorar a Dios a su manera, siguiendo el ejemplo de sus padres. Hizo lo que le parecía. En efecto, estaba negando su pecado. Ya se dijo. Parece que eso de adorar a Dios a su manera entonces no es nuevo. Desde el puro principio vemos que ocurrió esa intención de adorar a Dios a su manera. Eso es contrario. Dios no puede aceptar una adoración a nuestra manera, una adoración que se ajuste a mis gustos. No venimos a adorar a Dios para sentirnos bien con nosotros mismos. No. Venimos a adorar a Dios en el espíritu y la forma que Él lo prescribió. Punto. Caín, esto también es interesante. Caín creía en Dios. Sí. Caín no era ateo. No, Caín creía en Dios. De lo contrario, no le habría llevado un sacrificio. Sí. Sencillo como puede sonar. De lo contrario, no le habría llevado ningún sacrificio. Reconocía que había un ser supremo y que le debía alguna clase de adoración.
Muchos hombres y muchas culturas tienen esa misma idea. Reconocía a Dios, pero no le obedecía. Él creía en Dios, pero no le creía a Dios, que es diferente. Y otra vez, esto me recuerda a las multitudes que creyeron en el Señor, pero que no le creyeron al Señor. Caín creía lo mismo que su hermano, pero no obedeció las instrucciones del Señor. En otras palabras, no actuó en fe. Y por eso la distinción que hice al principio de la prédica, ¿recuerdan? Otra vez. El primer paso de la fe es creer. Sí. Recibes un conocimiento, lo crees, pero no es todo. Vives de acuerdo a eso que crees. Si no es así, y lo vamos a ver en un momento, entonces no es fe en absoluto. No es fe en absoluto. Caín pensaba que podía acercarse a Dios como le pareciera y esperaba que Dios quedara impresionado y satisfecho. Así Caín entonces se hizo el padre de todas las religiones falsas. Muchas personas se escucha por ahí que ellos se acercan a Dios a su manera. No tengo necesidad de ir a la iglesia cada 8 días. Eso es fanatismo. No es fanatismo. Es lo que Dios prescribió. De la casa yo puedo escuchar las prédicas. Qué bueno que hay esos medios. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y es que, mis hermanos, la religión falsa intenta llegar a Dios por cualquier otro camino, excepto el que Dios prescribió. Y saben, ahora estoy conectando esto precisamente con lo que ya vimos alguna vez en Primera de Juan, ¿verdad? La peor idolatría es el falso Cristo. El falso Cristo, porque muchos piensan que creen en Cristo, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Qué Cristo es el que tú estás creyendo? Ahora, eso se demuestra cómo estás viviendo. Ese es el punto. Entonces, la religión falsa intenta llegar a Dios por cualquier otro camino excepto por el que Dios prescribió. Dice, en cierta manera, puedo acceder a Dios pensando que estoy en algún tipo de meditación. Puedo satisfacer a Dios con mis obras. Cristo ya murió, Cristo ya hizo su parte, y entonces yo hago la mía, yo creo. Pero no, es que no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos satisfacer. Pero ellos piensan que pueden satisfacer a Dios con sus obras o si siguen las enseñanzas de cualquier persona. La palabra de Dios dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Pongan ahí el nombre que quieran de algún personaje. Pongan el nombre que quieran ahí de algún tipo de religión. Pongan el nombre ahí de las obras o de lo que quieran. No hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión falsa dice que hay otro nombre, otro camino. La religión falsa es cualquier camino a Dios que Él no ha ordenado. Como señala Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho. Están convencidos de que van bien por donde van,
pero su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Caín no reconoció su pecado y se rehusó obedecer a Dios al no darle el sacrificio que él exigía. No tenía problemas con adorar a Dios mientras fuera en sus propios términos y a su manera. Multitudes de gente hoy día se están reuniendo dizque para adorar a Dios. Y lo que están haciendo es una blasfemia. Se están exponiendo ante un falso Cristo. Y por lo tanto, Dios no ve con agrado sus ofrendas, sus sacrificios. Dios rechazó su sacrificio y lo rechazó a él. Caín rechazó las normas de Dios y así entonces se convirtió en el primer apóstata. ¿Ven que todavía estamos hablando de lo mismo? Caín se convirtió en el primer apóstata y en el padre de todas las falsas religiones. La desobediencia de Caín. ¿Ven que a veces, no sé, pienso que de pronto una lectura muy ligera o medio descuidada parece que no tuviera mucho que enseñarnos esos 12 versículos allá de Génesis? Pero no, sí tienen mucho que decirnos. La desobediencia de Caín a Dios y el establecimiento de sus propias normas de vida fueron el comienzo del sistema de Satanás en el mundo. Caín se alejó de la presencia de Dios y se adentró en una vida voluntariosa que es el eje de lo mundano y de la incredulidad. Por su propia decisión, su propia voluntad, se alejó de Dios y del camino de Dios para irse en pos de sí mismo y de su propio camino. Ven que el solo hecho de que Caín haya ido ahí con unas legumbres y cosas a ofrecer un sacrificio, no es solamente una cuestión superficial. No. Eso es todo. Porque eso demostró lo que había en su corazón. Por su propia decisión, su propia voluntad, se alejó de Dios y del camino de Dios para irse en pos de sí mismo y de su propio camino. ¿Y cuántos van por el mismo camino? Van siguiendo el camino de Caín. No debemos sentir pesar por él, porque Dios haya rechazado su sacrificio. O sea, bueno, yo no sé, pero por ejemplo, quizás los más jovencitos o niños que de pronto leen o escuchan esta historia, para decir, pues Caín no es tan culpable, pues Dios miró con agrado una ofrenda y la otra no, qué pesar. No. No debemos sentir pesar por él, porque Dios haya rechazado su sacrificio. Sabía lo que Dios exigía y estaba en capacidad de hacerlo, pero en su lugar escogió hacer lo que él quería. Hay toda clase de personas a nuestro alrededor disfrazadas de religión, inclusive de la religión cristiana, que niegan a Dios y su soberanía. Como decíamos en la escuela dominical, olvídense de la prosperidad, olvídense de los testigos de Jehová, incluso de los arminianos. Olvídense. El problema es que la falsa religión también está aquí mismo y puede estar en este lugar. Dios guarde a nosotros de ser uno de ellos. Porque, como vemos en la historia, Caín y Abel tenían el mismo conocimiento y pretendieron ofrecer a Dios
un mismo sacrificio, pero no era lo mismo. Dios, que ve nuestros corazones, Él sabe cuál es verdadero y cuál no. Y por lo tanto, no importa que aquí hayan 80, 100 personas que estén viniendo para adorar a Dios, Dios no se fía de la adoración de todos. Él sabe quién viene a ofrecerla con fe y quién no. Y eso hace toda la diferencia. Hay de ellos, dice Judas en su versículo 11, porque han seguido el camino de Caín. Caín es un ejemplo del hombre natural religioso, quien cree en Dios e incluso en la religión, pero a su manera, rechazando con ello la redención por Jesucristo. Y para tales, o Pablo de tales personas dice que tienen celo de Dios. En Romanos 10, versículos 2 y 3. Sí tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. No importaba que los judíos siguieran siendo celosos, acérrimos del templo y guardaran todas las tradiciones prescritas por medio de la ley, de Moisés en la ley. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El mismo problema de Caín. Sí, está bien, yo voy a adorar a Dios, pero a mi manera. Caín era hipócrita, además de impío e incrédulo. No quería adorar a Dios, tan solo daba la apariencia de su adoración. Es muy fácil guardar apariencias. Su propósito era agradarse a sí mismo, no a Dios. Su sacrificio no era más que una actividad religiosa diseñada para ajustarse a sus propósitos y cumplir su propia voluntad. Caín era como el fariseo en el templo del que habló Jesús, que oraba consigo mismo. Igualito. Era condescendiente con Dios y se adoraba a sí mismo. También como el fariseo, Caín volvió a casa sin la justificación. Mientras que Abel, como el publicano penitente, volvió a casa justificado. Ahí tenemos la misma historia. Y, hermanos, Dios no es arbitrario ni caprichoso. No, Dios no estaba jugando con Caín y Abel. No los iba a responsabilizar por lo que no podían saber o haber hecho. Dios no es injusto en ese sentido. Dios aceptó el sacrificio de Abel porque Él sabía lo que Dios quería y le obedeció. Rechazó el de Caín porque también sabía lo que Dios quería, pero desobedeció. Obedecer es justo, desobedecer es malo y perverso, así como se oye. Abel le pertenecía a Dios, Caín a Satanás, como dice 1 Juan 3:2. Abel ofreció un sacrificio mejor porque representaba la obediencia de la fe. De buen agrado le llevó a Dios lo que le pedía y le dio lo mejor que tenía. Así entonces Abel se pone como nuestro primer ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la obediencia en la fe. En el sacrificio de Abel se prefiguró por primera vez el camino de la cruz. Bueno, por lo menos de una manera clara y explícita, ¿no? Como dijimos hace un momento,
en el Edén seguramente también ocurrió algo así. Pero de una manera mucho más clara y concreta lo tenemos aquí, en esta historia. El primer sacrificio fue el cordero de Abel, un cordero por una persona. Después vino la Pascua con un cordero para una familia. Luego vino el día de la expiación con un cordero para una nación. Y finalmente vino el Viernes Santo con un cordero para el mundo. Abel empezó, por decirlo de alguna manera, marcó la pauta del camino a la cruz. Bien, hermanos, ya hablamos entonces de cómo Abel ofreció un sacrificio verdadero. Hablamos del lugar y del tiempo, pero sobre todo hablamos de la forma que realmente es importante. En segundo lugar, ya estos dos encabezados son más breves, hablemos de Abel, que Abel alcanzó la justicia verdadera. No solo ofreció un sacrificio verdadero, sino que alcanzó la justicia verdadera. Versículo 4, parte B. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Lo único que alcanzó la justicia para Abel fue que en fe hizo lo que Dios le dijo. Eso fue todo lo que hizo la diferencia. En fe hizo lo que Dios le dijo. Esto es lo único que cambia la relación de un hombre con Dios. No es cuán buenos seamos, cuán bien nos portemos, sino si confiamos en Él. Eso es lo que cuenta para Dios. Esa confianza se evidencia en la obediencia a su palabra. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Abel era pecador como Caín, pero es muy probable incluso que Abel fuera mejor persona que Caín. Probablemente fuera más moral, más confiable, más sincero o más agradable que Caín por su forma de ser. Sin embargo, oigan esto, estas cosas no fueron las cualidades de Abel que lo hicieron aceptable su sacrificio. No es porque era buena gente, no porque era más moral, bien portado. No, eso no fue la raíz de la aceptación de su sacrificio. La diferencia estaba en la forma de hacer los sacrificios. Uno se hizo en fe obediente, el otro en incredulidad desobediente. Ahí está el punto. La fe de Abel era la clase de fe que permite que Dios actúe a favor de nosotros y nos haga justos. Como se ha dicho otras veces, la fe solamente es el brazo del mendigo que se extiende para recibir el favor y la misericordia de otros. Pero no hace nada en sí mismo, no hay virtud en él. La fe verdadera siempre es obediente. Y Jesús dijo a los judíos que creían en él en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿cómo se sabe que realmente hemos creído en el Señor? Por el fruto. Por el fruto. Creían en Jesús estas personas, pero no habían confiado en Él, de lo cual Jesús dijo que quedaría evidenciado por la obediencia a su palabra. De esa forma se conocería si estas personas realmente habían confiado en Él o no. La obediencia, hermanos, no produce fe, mucho menos la salvación, ¿verdad? Pero la fe siempre trae obediencia y el deseo de vivir justamente. O sea, que el hecho de que nosotros prediquemos y creamos en la justificación por la sola fe, no descarta para nada el hecho de que esa fe nos lleva a vivir consecuentemente con lo que hemos creído. Y es que esto nos debería llevar a pensar, siguiendo la lógica.
¿cómo yo voy a vivir en aquellas cosas que mataron a mi Señor en la cruz? ¿Nosotros creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Cómo podemos perseverar en esos pecados que mataron a Cristo en la cruz? No hay sentido. Por eso Pablo es lo que dice en Romanos 6, en ninguna manera. No hay forma de que un creyente persevere en el pecado. En ninguna manera. Judas, versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, esa era como la intención inicial de Judas, compartir esa salvación que habían recibido. Pero dadas las circunstancias y la urgencia de lo que estaba ocurriendo entonces, y yo creo ahora que estamos siendo enfrentados mucho más que en tiempos de Judas y de la iglesia primitiva. Mire lo que dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente. O sea, ni siquiera está diciendo que defendamos nuestra fe. No está diciendo ni siquiera que contendamos por la fe. No, que contendáis ardientemente, porque realmente esta es una lucha muy fuerte. Y es una lucha no solo interna con el pecado remanente, pero es una lucha con todo el sistema anticristiano. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí viene el argumento, o por qué razón. Porque algunos hombres, sigan la lógica, sigan el pensamiento. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Hay que subrayar esa palabra ahí. Note, Judas ni siquiera está preocupado por el sistema anticristiano, por el mundo afuera. No, el problema no es eso. El problema es que muchos han entrado. Así como Juan dice, salieron de nosotros, Judas nos está diciendo, sí, es que ellos entraron encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Alguien que cree que porque ya es salvo puede vivir medalaganariamente o como se le dé la gana, entonces no es una persona salva, porque el evangelio nunca nos va a llevar a vivir en el pecado, nunca. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan así a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos afirmar que tenemos fe en Dios para luego pasar continuamente por alto su palabra. No hay tal cosa. Santiago debe haber conocido también algunas personas que así lo consideraban, y por eso escribió en su capítulo 2, versículo 14 y 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues claro, Santiago. Pablo nos dijo que somos justificados por la fe sola. Sí, pero el problema es que esa fe que nos justifica también nos santifica. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Punto. La fe que no tiene obras, la fe desobediente, no es fe salvadora, así como pueda sonar. No es fe válida en absoluto. Caín creía que Dios existía e incluso le ofreció sacrificio. Los demonios también lo creen. Ellos creen mejor que muchos.
religiosos, porque tiemblan ante Él. Muchos ni eso. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Después, Santiago vuelve al origen del asunto, recordando a sus lectores que la fe de Abraham, por la cual se le consideró justo, oigan esto, quedó demostrada por ofrecer a su hijo Isaac como Dios había ordenado. Muchos elogia a Abraham por la fe, porque él es el padre de la fe. Bueno, así lo llama la Escritura. Pero la fe de Abraham no fue algo ambiguo, no fue algo abstracto. No, la fe de Abraham fue real, se vio con hechos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Dice Santiago. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Santiago no enseña la salvación por las obras, pero sí dice que nuestra fe solamente es real cuando resulta en obras. No podemos trabajar nuestro camino a Dios, pero habiendo llegado a Él, las obras serán evidentes y demostrarán que nuestra fe es auténtica. De hecho, el cristiano, según Pablo en Efesios 2:10, fue creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La pregunta es si estamos andando en esas buenas obras. ¿Ve? El testimonio divino de la aceptación del sacrificio de Abel, el que lo hizo contar por justo, pudo haber estado indicado porque Dios hizo que su ofrenda se consumiera. Al menos en 5 ocasiones registradas en las Escrituras, Dios mostró su aceptación de un sacrificio enviando fuego que los consumiera. No vamos a ver esos casos, ¿verdad? Pero tenemos el caso en Levítico 9:24, cuando Dios consumió el sacrificio, el primer sacrificio que se ofreció en la ordenación de Aarón y todo lo demás. En Jueces 6:21, cuando Dios llama a Gedeón también. En 1 de Reyes 18:38, el sacrificio de Elías en el Carmelo. 1 de Crónicas 21:26, David. 2 de Crónicas 7:1, Salomón en la dedicación del templo, en fin. En cualquier caso, de Génesis es claro que Dios aprobaba y que no en los sacrificios de Caín y Abel. No los dejó en duda mientras ellos se quedaban ahí esperando. A Abel, hermanos, no se le consideró justo porque fuera justo. No, sino porque confió en Dios. De la misma forma que ustedes y yo no somos contados justos porque seamos buenos. No. Fue porque confió en Dios. Fue justo ante Dios porque tenía fe en Dios. Abel era el mismo. Esto es algo que me llama sumamente la atención, hermanos. Yo espero con la ayuda del Espíritu también que esto también pueda penetrar nuestros corazones. Hablando del hecho de que Abel no fue justificado por su propia justicia, ¿verdad? Abel era el mismo pecador que antes de ofrecer su sacrificio. O sea, no es que Abel ofreció su sacrificio y salió sin problemas de allí. Salió transformado en el sentido más absoluto. Es más, ni siquiera recibió el Espíritu Santo como ocurre hoy con los creyentes. No, eso no le pasó a Abel. Se fue con los mismos problemas que tenía antes. ¿Problemas? ¿Pecados con los que luchas? Abel se fue con los mismos problemas que tenía antes, pero aquí está la diferencia. Tenía la aprobación de Dios y la justicia de Dios terminó abonada a su cuenta.
Eso fue lo que hizo toda la diferencia. Si alguien pregunta, pastor, ¿qué es un creyente? Un creyente es un pecador, pero un pecador que ha sido redimido y comprado con la sangre del Cordero. Pero es un pecador que ya no persevera en el pecado. Parece contradictorio, ¿no? Pero esa es la realidad. Un pecador que ya no persevera en el pecado por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. En nosotros no está la diferencia. Dios es quien hace la diferencia. Y número 3, Abel ofrece un testimonio verdadero. Versículo 4, parte C, dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Cuando Dios confrontó a Caín tras el homicidio de Abel, le dijo, allá en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa expresión, Abel ya estaba muerto, pero que dice, la voz de la sangre de tu hermano. O sea que Abel, aún estando muerto, seguía hablando. Sí, sí. ¿Y qué decía? Clamaba a Dios desde la tierra. ¿Y clamaba por qué? Por justicia. Por justicia. La primera vez que Abel habló después de muerto fue para Dios y le pidió que vengara su muerte. Sí, igual que las almas debajo del altar en Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 y 10, de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Ellos también están clamando por justicia y por venganza. Pero ¿qué nos dice Dios a nosotros? Bueno, a ellos principalmente más bien. Sean pacientes. Eso va a llegar. Abel le pidió a Dios que vengara su sangre. Pero su voz, la voz de Abel, también hablaba a su hermano. Y eso también me llamó mucho la atención. En el versículo 11 específicamente de Génesis 4 dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Wow, qué palabras usa el Señor aquí. La tierra abrió su boca para recibir o para beberse la sangre de Abel. Estas palabras yo creo que nunca se le fueron de la mente a Caín. Seguramente cada parte del suelo que Caín pisara le recordaría su impiedad. Esto es importantísimo. La tierra abrió su boca para tragarse la sangre de su hermano. Cada vez que Caín pisara el suelo, le recordaría su impiedad. En efecto, la tierra rechazó a Caín como él había rechazado a Dios y a su hermano. Abel, aunque estaba muerto, continuaba hablándole a su hermano. Pero ya para terminar, hermanos, definitivamente el significado principal de Hebreos 11:4 tiene que ver con la enseñanza de Abel a las generaciones posteriores de creyentes y potenciales creyentes. ¿Sí? Aún sigue hablando. Y mis hermanos, providencialmente, ya ve, Pastor Ricardo esta mañana bosquejó el sermón de Esteban, ¿recuerdan? Me llamó mucho la atención. Pero hermanos, Abel también tiene una predicación para todos nosotros. Y 3 cosas dicen, que de hecho pueden ser los 3 encabezados de su prédica. Primero, el hombre llega a Dios por la fe sola. Segundo, y no por obras, obviamente.
Segundo, el hombre debe aceptar y obedecer la revelación divina por encima de su propia razón. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y tercero, el pecado tiene un castigo severo. Esos son los 3 puntos del sermón de Abel que sigue predicando hasta el día de hoy. Y podría titularse: el justo por la fe vivirá. Oh, mis hermanos, yo espero en realidad, con la ayuda del Señor, que este mensaje nos impacte. Que no tomemos esto como una historia más, pero que retengamos la importancia de creer, no solo de creer en el Señor, de creerle al Señor. De no ser meros religiosos que se congregan domingo tras domingo. Mire, eso lo hacen los católicos romanos también. En ese sentido no hay ninguna diferencia. Por eso no se trata solamente de la fachada, de lo externo. Se trata principalmente del corazón. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé la fe para creer. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra que ha sido expuesta una vez más. Gracias te damos, Señor, que te has hecho presente. Y ahora, Señor, con este conocimiento, por un lado, nos refresca, nos alienta para seguir y perseverar, pero también nos hace más responsables. Te rogamos pues entonces por tu Espíritu que nos des la fe para creerlo en nuestros corazones y para vivir de acuerdo a ello. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que lo creamos y lo vivamos por la fe. Ayúdanos, oh Dios, a seguir las pisadas de nuestro hermano Abel. Y te rogamos esto, Señor, es en los méritos de Jesucristo, el verdadero sacrificio, el único que tú aceptas, en cuyos méritos oramos. Amén.